Hola, mis buenos hermanos y amigos de los 6 continentes de habla hispana. En esta noche queremos estudiar un tema tan antiguo, pero consideramos que es uno de los temas más importantes que menciona la Biblia y que fue escrito en el momento que la escritura fue inaugurado y Moisés fue uno de los que registró esta cita bíblica. Queremos pedirle a Dios que nos dirija en el estudio de su palabra. Querido Dios, en esta hora que vamos a escudriñar tu santa palabra, pedimos la sabiduría del cielo en la dirección, en el estudio de tu santa palabra. Y permite que ella sea aceptada de acuerdo a lo que presentan los argumentos bíblicos de tu palabra. Gracias porque tú nos oyes y porque siempre estás presto para perdonar y contestar nuestras oraciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos en esta hora hablar acerca del matrimonio y cómo lo expresa la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese es el consejo bíblico. Originalmente existía la teocracia judía. La teocracia quiere decir que Dios tenía el control, la dirección de todo. Y en la teocracia hebrea se dieron los 10 mandamientos en forma escrita. Originalmente eran en una forma, lo que se conoce como la transmisión oral. Pero luego de la salida del pueblo de Israel en Egipto, permanecieron allí esclavos por 430 años, Dios procedió a darle de una forma escrita los 10 mandamientos. Y un mandamiento que tiene que ver con esto que el Señor dice del matrimonio en la Biblia de las Américas, capítulo 20, versículo 14, no cometerás adulterio. El adulterio era sentenciado o penalizado con la muerte. No cometerás adulterio. Por lo tanto, antiguamente no existía el adulterio, porque el adulterio era inmediatamente censurado con la muerte. Pero en la medida que el pueblo creció, se dio carta de divorcio. Eso nunca fue el plan original de Dios. Y cuando Jesús le correspondió venir a esta tierra, en el capítulo 19 y el versículo 7 al 9 del libro de San Mateo,
reza de la siguiente manera. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Nos encontramos frente a una gran realidad que muchos han querido obviar. Son pocas las iglesias que creen en la Biblia, en la palabra de Dios. Y no solamente que creen, sino que son pocas las que ponen en práctica lo que la Biblia dice. Cielo y tierra pasará, dijo Jesús, mas su palabra nunca pasará. Al comienzo no fue así. Fue Moisés el que permitió por la dureza de su corazón el divorcio. Y hay un texto en uno de los profetas menores llamado Malaquías, en el capítulo 2 y el versículo 16, la Biblia latinoamericana, donde Dios se expresa manifiestamente de la siguiente manera: porque yo detesto el divorcio. ¿Qué detesta el Señor? El divorcio. Dice el Señor Dios de Israel: y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, presta atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Porque yo detesto el divorcio. La Biblia es clara al hablar del nuevo matrimonio. Y el divorcio se da bíblicamente por varias razones. Primero, por violación al séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. De acuerdo a la Biblia, si usted está casado o está casada, la única manera, la única forma para practicar el divorcio es a través de adulterio o fornicación. ¿Qué significa adulterio o fornicación? Significa que usted decide convivir con una persona que no es su esposa o que no es su esposo. Y entonces Dios dice que por eso se puede dar un divorcio, por el abuso sexual, por el homosexualismo, por el lesbianismo, pero todo radica en no cometerás adulterio. Eso que Jesús y que Dios pronunció en el momento que creó a este mundo y que creó a Adán y a Eva y que celebró la primera boda, siendo los testigos los ángeles. El Señor dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Luego hay un texto en el Nuevo Testamento que dice que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. La muerte es lo único que le da el espacio tanto al hombre viudo como a la mujer viuda de contraer matrimonio nuevamente, porque tanto ella como él están sujetos a la ley del marido mientras ambos o uno de ellos viviese. El matrimonio, apreciado hermano, es más serio que lo que tú y yo ni siquiera nos imaginamos. Hoy vivimos en una época donde se ha violentado la institución, lo que le da origen a la sociedad. Y vivimos en la cultura donde si la pareja se casó sin lentes, ya sea ella o él, y el siguiente día se pone lentes y ve que la compañera tiene este defecto, el compañero tiene este defecto, inmediatamente se divorcian. Y el divorcio se registra legalmente ante las instituciones del gobierno. Pero usted recuerde que el matrimonio fue inventado por Dios. Dios fue el que instituyó y tiene sus orígenes antes de la introducción del pecado. Por lo tanto, usted tiene que pensar seriamente en el momento que da el paso del matrimonio, porque el paso del matrimonio se da hasta que la muerte los separe, o se da hasta que uno de los dos viole el mandamiento no cometerás adulterio. Por lo tanto, mis buenos amigos, la palabra del Señor es clara. Tanto en las iglesias se vuelven a casar estando el cónyuge vivo, la mujer o el hombre, se vuelven a casar y se divorcian por cualquier situación, por cualquier dificultad, porque no hemos seguido los pasos, las instrucciones de un matrimonio feliz. Para los jóvenes y para los adultos, necesitamos primeramente entrar en una amistad con la otra joven o el joven. Después de esa amistad viene la amistad sentimental. Y después de un tiempo de estarse conociendo la familia, viceversa, entonces viene el paso del noviazgo, que es la antesala del matrimonio. Pero aún a un paso de firmar algo tan sagrado como es el matrimonio, tanto el joven o la señorita pueden decidir romper la relación si consideran que Dios no la aprueba, aún estando allí con la pluma en la mano para firmar la sentencia. Porque el matrimonio es, dice, el que oficia hasta que la muerte los separe. No hay término medio. Resulta ser que por no seguir las instrucciones, el procedimiento bíblico, por no tener ese conocimiento recíproco, entonces tomamos livianamente este evento, esta ocasión
esta oportunidad para continuar bendiciendo la sociedad con el estado del matrimonio. Hay mucha gente que viven años y años y años unidos, están de acuerdo a la Biblia en fornicación ambos. Hay otros que él o ella se divorciaron y por cuanto no es permitido volver a casarse mientras ambos vivieran, entonces viven unidos con una dama o con un caballero. No cometerás adulterio, dice el Señor, y lo expresó en uno de sus 10 mandamientos. El Señor no le agrada. El Señor detesta, el Señor repudia, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor. Y alguna gente piensa que estamos viviendo en una época completamente diferente, donde las leyes han cambiado, donde se puede modificar, hay que ser empático, hay que, cuando un joven se casa con una señorita y porque no se comprendieron, entonces hay que ser condescendientes porque tanto él como ella tendrán que quedar solos, entonces tenemos que darle, reunir a X instancia que la iglesia no puede resolver, que tiene que ser la misión, que tiene que ser la asociación, que tiene que ser la unión, que tiene que ser la división, que tiene que ser la asociación general. Estimados hermanos y amigos, ninguna institución está por encima de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio, no hay sombra de variación. Dios y Jesús y el Espíritu Santo son el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo mañana, el mismo por los siglos de los siglos. En Él no hay variante, no hay variación, ni hay sombra de cambio. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, si tú te casaste nuevamente, legalmente en las leyes del país, pero no estás casado legalmente de acuerdo a las leyes divinas y estás en adulterio o en fornicación, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, hermanos y hermanas, amigo, amiga, joven, señorita, que estás tomando tu decisión, toma en serio para que finalmente sea hasta que la muerte los separes. Muchos bíblicos que creen en lo que Dios ha dicho en su palabra han preferido quedarse solos, han preferido quedarse solas por cumplir un así dice Jehová. Y muchos por querer acomodar, ya sea que es amigo, es amiga, y entonces tengo que ser complaciente y condescendiente con él o con ella, le vamos a dar la oportunidad de volverse a casar. Y hay algunos que se casan en la iglesia y un ministro religioso que cree en la Biblia los casa una vez, 2 veces, 3 veces, y hay algunos que tienen 5 matrimonios. Mis hermanos, la Biblia solamente habla de un matrimonio y lo único que hace nulo ese matrimonio es la muerte, hasta que la muerte los separe. No pretendemos en esta tarde
llenar su mente de sentimientos de culpa. Pero si usted cree en la palabra de Dios, hable con Dios, ore a Dios, pídale a Dios que le dirija. Dios no le puede dirigir de otra forma, pero el único que puede solucionar su problema y mi problema es Dios. Nadie aquí en la tierra tiene la facultad de solucionar nuestro problema bíblico. Por lo tanto, mis hermanos, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y si por fornicación, por adulterio, por maltrato físico, psicológico, emocional, por lesbianismo, homosexualismo, etcétera, el divorcio se da de acuerdo a lo que la Biblia dice, pero solo el divorcio. No autoriza la Biblia un segundo matrimonio. Usted puede divorciarse, pero quedará divorciada de las leyes celestiales en el momento que el cónyuge o la compañera mueran. Por esas razones, un consejero le dice: apártese de ese caballero, y si usted quiere, divórciense y separen, y las leyes del país respaldan a la dama o al caballero concerniente a la división de los bienes de acuerdo al código de la familia. Por ejemplo, en Panamá, todo lo que adquirieron estando juntos, eso se parte igual. Y hermanos y hermanas, debemos seguir creyendo en lo que la palabra de Dios dice. ¿Quieres tú obedecer al Señor independientemente de las críticas, de los buenos consejos, de los malos consejos? Esta es tu oportunidad de hacer lo que la Biblia dice, de hacer la voluntad de Dios. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, el tema del matrimonio que fue instituido antes de la introducción del pecado es una reflexión dura, pero está en tu palabra. No podemos maquillarla, no podemos adornarla. Ayúdanos a creerla, a aceptarla, a practicarla, a obedecerla. Ayúdanos, Señor, a revisar nuestras vidas. Queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer lo que tú mandas. Queremos vivir en base a un escrito está. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.